sobre toda nación, reinará sobre toda nación, reinará sobre toda nación, reinará sobre toda nación. Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Volvemos a encontrarnos en este tiempo, en este momento donde estamos celebrando el culto de adoración. Y qué hermoso es estar juntos para poder adorar a nuestro Dios y ser agradecido, darle gracias por todo lo que Él está haciendo por nosotros. Bienvenidos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Padre de nuestro Señor Jesucristo, recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y en esta mañana, Señor, venimos ante tu presencia, primeramente a darte gracias, pero humillados ante ti, Señor, a pedir perdón por todos nuestros pecados, para que tú vuelvas tu rostro hacia nosotros, Señor, para que tú puedas corregir nuestros caminos y tú puedas perdonarnos de toda maldad. Gracias porque la sangre de Jesucristo lo hace si confesamos nuestros pecados de todo corazón. Y por eso queremos estar a cuentas contigo, Señor, y queremos también hacerte peticiones para que tú sigas librándonos de todo mal, de toda maldad, de toda violencia y de toda enfermedad de estos tiempos. Y Señor, en el nombre de Jesús, atamos todo poder del enemigo, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de enfermedad, de muerte y de coronavirus en el nombre de Jesús. Y lo atamos y lo enviamos al abismo, en el nombre de Jesús. Y te pedimos a ti, amado Espíritu Santo, que tomes control de este lugar y que ángeles nos acompañen y que podamos darle gloria, honra y honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bien, amados, vamos a escuchar una hermosa adoración. Camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoro.
poderosa adoración, y eso es lo que debemos hacer siempre para el Señor, porque Él es digno de toda adoración. Tenemos unos anuncios acerca de los cumpleaños, ¿no?, de septiembre, que ya termina, y principio de octubre de esta semana. Tenemos el cumpleaños de nuestra hermana Mayra, cumple el martes 29 de septiembre, y la hermana Rosita Caldas el viernes 2 de octubre, y el hermano Luis Vice Ayala el sábado 3 de octubre. Que Dios esté bendiciendo ese día y que Dios les dé sabiduría, amor, les dé prosperidad y que supla sus necesidades y que se deleiten en Él y que Él les conceda las peticiones de su corazón. Vamos a el primer sábado, el 3 de octubre. Sábado tenemos ayuno de iglesia y domingo tenemos Santa Cena, que es el 4 de octubre, la próxima semana. Y bueno, hay tantas razones por qué ayunar. Cumplamos con ese deseo de Dios y ese deseo de nuestro corazón, porque Dios quiere que tengamos a través del ayuno una comunión con Él y una intercesión tal vez por algunas necesidades fuertes. Vamos entonces a escuchar el mensaje de la palabra de Dios a cargo de Augusto, que va a tratar acerca del tema de la familia, el matrimonio y el hogar. Adelante. Hermano, buenos días. Dios les bendiga. El tema que vamos a compartir el día de hoy es vital para cada uno de nosotros. Porque ¿quién no tiene una familia? El día de hoy vamos a hablar acerca de este tema, la familia. La Biblia tiene mucho que decirnos acerca del concepto de familia y todo lo que eso implica, pues la familia nace del corazón de Dios. Y Dios creó a la familia de un hombre, una mujer, y en su palabra da instrucciones para que la familia sea bendecida y sea exitosa. Ahora, debemos partir por entender que Dios estableció el concepto de familia y el concepto de matrimonio, y por lo tanto Él es el único que puede delinear la forma en que una familia puede ser realmente exitosa, bendecida y tenga un propósito en Cristo. Cuando nosotros leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que desde el inicio el propósito de Dios fue vivir en familia, vivir en unidad. Él mismo instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y aunque en la actualidad se quiera malograr el concepto de matrimonio, haciendo creer que el matrimonio puede ser la unión de personas del mismo sexo, la Biblia establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, entre un varón y una mujer. Entonces entendemos que como la Biblia es una institución, como el matrimonio es una institución creada por Dios, Satanás va a querer atacar a la familia, va a querer destruirla, va a querer desintegrarla, deformarla. Y la familia siempre ha sido atacada por el enemigo. Satanás sabe que al destruir un matrimonio, no solamente destruye a los cónyuges, sino que destruye a los hijos, lo cual significa destruir la siguiente generación. Entonces Satanás, al ser un estratega, sabe que cuando ataca un matrimonio, va a destruir no solo al matrimonio, sino a la generación que viene y por lo tanto al futuro padre y a la futura madre. Mire lo terrible que
del plan satánico del enemigo para destruir los matrimonios, las familias, los hogares. Entonces, Dios, al ser un Dios de familia, tiene un propósito: bendecir a las familias, delinear patrones, formas para que la familia pueda verse protegida, cuidada. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, Dios bendice a las familias. Por ejemplo, cuando Dios bendijo a Abraham, lo bendijo a él y a su familia. Cuando Dios bendijo a Noé, también lo bendijo con su esposa, con sus hijos y con sus nueras, ¿verdad? La familia. Cuando Dios bendice entonces un hogar, Él incluye a la familia que está ahí involucrada. Por ejemplo, hay un momento en donde Josué declara: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Dios no ha cambiado, el propósito de Dios sigue siendo el mismo: bendecir a las familias. Mire lo que ocurrió con Obed-Edom en 2 de Samuel 6, del 11 al 12. Y dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Es decir, había sido bendecido Obed-Edom y toda su casa, es decir, su familia. ¿A causa de qué? A causa de que el arca de Dios, es decir, la presencia de Dios, se encontraba como centro de la familia, del matrimonio de Obed-Edom. Y la presencia de Jehová, la presencia de Dios, bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Entonces, desde el principio, Dios quiere bendecir a las familias. Pero la Biblia también nos cuenta la importancia que tiene el ejemplo que dan los padres. Yo estaba leyendo esta semana acerca del libro de Reyes y me daba cuenta que cuando en muchos casos hay un rey malo que desobedeció a Dios y su hijo hizo lo malo. Pero también hay momentos en donde hay un rey malo y el hijo decide romper con eso y busca honrar a Dios. Pero qué importante es el testimonio, el ejemplo que un padre, una madre puede dar para la futura generación, para sus hijos. Entonces la familia debe construir cimientos, murallas, que formen y fortalezcan esos lazos. Porque la creación de esas murallas pueden dar identidad, pueden fomentar valores, pueden crear sentido de pertenencia, pueden crear unidad y, como les decía anteriormente, forman al futuro padre y a la futura madre. Entonces, una familia cristiana debe construir muros fundamentados en principios bíblicos, porque esos principios bíblicos, esas murallas, van a traer identidad al matrimonio, identidad a la familia, identidad, valores a los hijos. Y toda familia, todo matrimonio, padre, madre, debe construir esas murallas. En el libro de Nehemías 4, del 13 al 14, dice de esta manera: de manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por familias para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos.
Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposos y sus casas. ¿Qué pasaba? Que las murallas de la ciudad habían sido destruidas, y cualquier enemigo podía entrar a esa ciudad, saquearla. Lo mismo sucede el día de hoy. Si no hay murallas que protejan nuestra familia, el enemigo puede venir y destruir nuestra familia, puede destruir el matrimonio. Y por eso que Dios le da esta sabiduría a Nehemías, y Nehemías lo que hace es poner a la gente por familias. ¿Para qué? Dice, para que hicieran guardia. Lo mismo tiene que hacer un padre, una madre sobre su matrimonio, sobre sus hijos. Poner guardia. Él dice, para que hiciera guardia con espada y lanzas y arcos. Y luego les dice esto: no teman. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanas, sus hijos, sus hijas, sus esposos y sus casas. Recuerde esto, hermano. Satanás desde el principio quiso destruir la familia, el matrimonio. ¿Por qué? Porque fue instituido por Dios. Y nuestro adversario lo que busca es justamente eso. Y la forma más segura de construir murallas es siguiendo las instrucciones del diseñador, que es Dios. Dios, como diseñador de la familia y del matrimonio, da instrucciones. En el libro de Deuteronomio 6, del 6 al 9, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pero mire lo que dice el versículo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La única forma de poder instruir a nuestros hijos, de poder tener un hogar exitoso, victorioso en Cristo, es que estas palabras estén sobre nuestro corazón. No hay otra forma. No hay sabiduría humana, no hay psicología humana que pueda hacer esto. La Biblia dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre nuestro corazón. Y si están. Y la forma más segura de construir estas murallas es siguiendo las instrucciones del diseñador. Dios diseñó a la familia y el matrimonio. Por lo tanto, Él es el único que nos puede ayudar a construir esas murallas. Mire lo que dice Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pero mire lo que dice el versículo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La única forma en que un padre, una madre puede instruir a sus hijos es teniendo esta palabra en su corazón. No hay otra forma. Como les decía, no hay sabiduría humana, no hay psicología humana que pueda reemplazar el consejo del diseñador del matrimonio y de la familia. Por lo tanto, un padre, una madre, un sacerdote de su casa tiene que tener estas palabras en su corazón. Y teniéndolas en su corazón se las podrá repetir a sus hijos. Podrá instruirlos a sus hijos. No hay otra forma entonces. También la Biblia dice en Proverbios 22:6, enseña al niño el camino en que debe andar.
y aun cuando sea viejo no se apartará de él. ¿Este trabajo de quién es? Del padre, de la madre, de los sacerdotes del hogar. Instruir a su hijo, instruir a la futura generación, al futuro padre, a la futura madre. Efesios 5, del 22 al 33, nos da instrucciones para los esposos y para las esposas. Las casadas, dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Una familia, un matrimonio, hay que construirlo. Hay que tomarse tiempo para diseñarlo. Y Dios le da estas instrucciones al esposo, que debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y la sustenta y la cuida, la protege. Y a la esposa le dice que debe respetar a su esposo, debe estar sujeta a su esposo. Pero como hemos conversado muchas veces con Rosita, esta sujeción no es imposición. Esta sujeción de la esposa hacia el esposo debe ser ganada por el esposo. El esposo debe ser amoroso, cuidadoso, detallista y ganarse el corazón sujeto de su esposa de manera voluntaria. También la Biblia da instrucciones a los padres para que críen a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. En Efesios 6:4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, el padre, entonces, el sacerdote de la casa, debe tener su altar encendido. Debe tener su relación con Dios fuerte, porque es el único que nos puede ayudar a tener una familia, un matrimonio, hijos exitosos. Dios, como Él lo diseñó, sabe la necesidad de nuestros hijos, sabe la necesidad de nuestra esposa, sabe la necesidad de nuestro esposo. Él es el único que nos puede ayudar a construir un buen matrimonio, una buena familia. ¿Cómo podemos resistir entonces este ataque del enemigo sobre el matrimonio y sobre la familia? Primero, cuidando, o mejor dicho, haciendo un cerco de oración por nuestro hogar. En el libro de Job podemos leer que Job hacía oraciones por sus hijos, creaba un vallado de oración, de protección sobre sus hijos. Y dice la Biblia en el libro de Job: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días.
Entonces Job era el sacerdote de su casa y hacía oraciones por sus hijos. Esa es la labor de un sacerdote, presentarse delante de Dios y hacer oraciones por sus hijos. Otra forma de combatir este ataque del enemigo es fortaleciendo nuestra relación matrimonial, dándole tiempo a nuestro cónyuge, invirtiendo tiempo en la familia. La Biblia también dice esto, que Dios le da responsabilidades a los hijos. Y le dice esto a los hijos. Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. Mire lo que dice. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Dice Dios. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En muchas ocasiones yo me he encontrado con hijos con el corazón herido, pero también con el corazón fastidiado a causa del comportamiento de sus padres. Y muchas veces ellos manifiestan este dolor con rebeldía, con faltamiento de respeto. Yo mismo no he vivido con mi padre desde mi adolescencia y tenía mi corazón con un sentimiento encontrado. Amaba a mi papá, pero también me molestaba lo que había hecho. Hasta que un día entendí que los años pasan y mi corazón se seguía llenando de este fastidio. Mi corazón seguía guardando dentro de él ese dolor. Y entendí un día que no siempre voy a atender a mi papá. Yo le echaba la culpa a él que yo no había logrado cosas en la vida. Y a manera de enrostrarle a mi padre que yo podía hacer las cosas sin él, decidí ingresar a la universidad porque él no me la pudo pagar, me la pagaba yo, y yo decía a manera de orgullo, le voy a demostrar que no tuve necesidad de él para terminar la universidad. Hice la universidad hasta el 8º ciclo y ya no pude continuarla. Me casé, tuve otras responsabilidades. Y entonces, un día ya casado, escúcheme bien, un día ya casado, y mi padre llega a la puerta de mi casa, toca la puerta de mi casa y me dice: Augusto, lo que no pude darte antes, te lo quiero dar ahora. Entonces, lo que quiero decirle con este testimonio es que si usted ha sido lastimado por su padre, si su padre ha estado ausente, si se fue del hogar, parecieran ser esas razones suficientes para odiar a nuestro padre, para tenerle rencor, pero la Biblia dice esto, que usted y yo no somos jueces de ellos, sino que más bien debemos honrarlo, perdonando. Y la Biblia dice, ¿para qué? Para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra. También dice la Biblia, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Dígame usted entonces si la Biblia no tiene mucho que decirnos acerca del matrimonio y la familia. ¿Y sabe usted por qué? Porque Dios es el diseñador del hogar, el diseñador de la familia. Quiero terminar con esto, que había leído en el libro de Nehemías. Y dice esto. De manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla. En los lugares más descubiertos puse a la gente por familias, para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no
le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposos y sus casas. Pero mire cuál fue el trabajo de Nehemías. Revisó la situación. ¿En qué estado se encuentran las murallas de su matrimonio? ¿En qué estado se encuentran las murallas de su familia? ¿En qué estado se encuentra la relación con su hijo, su hija, su esposa, su esposo? Si usted considera que las murallas de su matrimonio se han debilitado y que el enemigo está golpeando, está arreciando y está debilitando su matrimonio, es momento de levantarnos y, como dice acá, poner guardia y cuidar a nuestra familia. ¿De qué manera? Siguiendo las instrucciones del diseñador. Dios le bendiga. Qué hermoso mensaje que trata algo que a nosotros nos debe mucho interesar, este tema de la familia, cómo el corazón de Dios es hacer al hombre y también a la mujer, hacer Él dentro de su plan de la creación, hacerlo al hombre para que sea el administrador de toda la creación. Qué maravilloso, pero ¿cómo vemos que Dios, cómo define a la familia? Antes de enseñarnos lo que es la familia, Dios nos va a mostrar primero que una familia comienza con un matrimonio, y por eso que Él comienza desde el principio, ¿no? Y Él dice, no, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahí vemos el primer matrimonio en el huerto del Edén. O sea que Dios ahí instituyó. Y Dios, ¿qué vio? A Adán, que estaba solo, dice, y entonces dijo, no es bueno que esté solo, le vamos a hacer a la mujer, y hizo una mujer idónea. Entonces por eso es que la juntó con Adán y se casaron, porque así es. Para que haya una familia tiene que estar compuesta de un hombre y de una mujer, o un esposo y una esposa, y entonces ahí se va a formar la familia. Y es bueno que Dios nos está manifestando que Dios dijo, hagamos al hombre primero conforme a su imagen, y también a la mujer. Y vemos que así comienza a nacer la familia, que Dios la instituyó, y por eso es que toda familia tiene que casarse, tiene que entrar en un matrimonio. Sin matrimonio no puede haber una verdadera familia, porque Dios la ha instituido justamente para que, Él dice que cuando se casen, en el matrimonio se unan para siempre. Dios tiene sus planes. Por eso cuando dice una mujer le consigue porque estaba solo, y idónea, dice, porque idónea, pues no errónea. Y todavía dice que el matrimonio sea honroso, no horroroso. Y hay claves en el matrimonio para un matrimonio feliz. Por eso es que Dios quiere que un matrimonio, para que sea cristiano y feliz, tiene que tener arriba en la cabeza a Cristo, y a los costados de un triángulo el esposo y la esposa, que tengan una relación y con Cristo, para que haya una felicidad completa. Y de ahí vemos que la familia nace y comienzan a verse que tienen hijos. Y ya vamos a entender más lo que es la familia, ¿no? Y la familia es el núcleo formado por el esposo, la esposa o el padre y la madre, y los hijos, para que vivan juntos y cumplan cada uno un rol de sus deberes y de sus obligaciones para con los hijos y para todas sus descendencias. Entonces Dios hizo esa primera familia, pero como hemos escuchado, el diablo siempre quiere destruir a la familia, y hemos podido entender todo lo que Dios ha hecho para mantener una familia organizada como plan de Dios para toda la humanidad. Génesis dice que es la familia, ¿no? Y está en Génesis, si lo leemos, capítulo 2, del 18 al 25. Pero vemos que la familia ahora, cuando se casa el hombre y la mujer, hacen una familia. ¿Y a dónde se van? Van a formar su hogar. Pero primero que tienen que conseguir una casa.
Y a veces confundimos lo que es casa y lo que es hogar. ¿Qué es una casa? Una casa, bueno, es un edificio, ¿no? Es nada más. Es un edificio donde hay millones de casas, pero que no son hogar. Hay matrimonios que tienen su casa que parecen familia, pero no son hogar. Viven en una casa, se puede decir, pero no en un hogar. Si queremos vivir en un dulce hogar, hay que entender también qué es el hogar. Miren, dentro de la casa está la familia y dentro el hogar lo hace el grupo de el padre, la madre y los hijos, pero cuando comienzan a vivir en armonía, cuando comienzan a vivir con consideración, con ayuda mutua, con amor, respeto, cuando ven que dentro de la familia se abrazan, buscan unos a otros a servirse, a ayudarse y hacen con el Señor Jesucristo, por supuesto, un matrimonio feliz, un hogar feliz, una familia feliz y se puede decir hogar, dulce hogar. Yo he hecho así más o menos, miren, estaba pensando y dije en este tema, cuando iba a predicar a gusto, dije, ¿cómo doy un pequeñito resumen que es bueno siempre tenerlo, ¿no? Cómo primeramente es el matrimonio, ¿no? Cómo se forma, así lo dibujé rápidamente. Luego la familia con los hijos, ¿no? Y de ahí vemos esa casa, la casa, pero dentro están la familia que viene a ser el hogar de lo que tiene su significado, que Cristo tiene que estar allí. Tiene que haber amor, tiene que haber ayuda mutua, tiene que haber respeto y así vamos a ver que podemos decir ese es el hogar, dulce hogar que Dios quiere que todos seamos. Pero aún así, los padres y la madre y el padre tienen sus responsabilidades, que eso todavía es mucho para decir el rol que tiene cada uno. Y qué bueno que con lo que ha enfocado Augusto es para entender cómo ha sido el proceso de la familia a través de los tiempos, con toda la familia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Gracias a Dios por este tema y que Dios siga bendiciéndolo a gusto y que podamos servir y poder enseñar estas cosas importantes para nuestra iglesia. Te damos gracias, Dios, por este tiempo. Oro, Señor, para que tú cuides a mis hermanos, los bendigas, tú les puedas suplir todas sus necesidades, los guardes del mal y protégelos, Señor, de esta enfermedad terrible hasta que pase. Y, Señor, mientras tanto, cuídalos, guárdalos, Señor, y dale sabiduría, Señor, para que no salgan indebidamente y estén orando unos por otros. Y sabemos que tu presencia siempre está con nosotros. Y pon, Señor, ángeles alrededor siempre cuando salimos y que tu Espíritu Santo nos esté guiando. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Reinarás sobre toda nación, reinarás sobre toda